Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Hoy, como cada día, tenemos que hacerle una invitación especial, y esa invitación ya usted la conoce. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Pedimos a Dios la conducción del Espíritu Santo para que en este tema que vamos a estudiar podamos ver la forma maravillosa en que el Espíritu Santo nos va enseñando grandes verdades que necesitamos en este tiempo para salir victorioso ante un gran desafío, ante una situación que estamos viviendo calamitosa, esta guerra espiritual que se está viviendo en nuestro planeta. Podemos salir victoriosos en la medida en que estamos de pie en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para vencer todas las tentaciones del enemigo, y podemos salir victoriosos en la medida en que hacemos la voluntad de nuestro Creador. Hoy estaremos compartiendo con ustedes de pie en el antiguo campo de batalla. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Repetimos, de pie en el antiguo campo de batalla, tema propuesto para estudiar en este día. Saludamos aquí en cabina al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. El Señor le guarde, pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted, su esposa y el resto de su familia. Queremos extender también en este día el saludo para toda nuestra audiencia de Radio Amanecer en Estudio, la voz de la esperanza. Les invitamos para que tengamos una palabra de oración y así invitar la presencia del Espíritu Santo. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de realizar el estudio de hoy. Que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros y con todos nuestros oyentes, de tal manera que recibamos tu bendición y la preparación para vivir contigo en el reino de los cielos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema en este día. De pie en el antiguo campo de batalla. Hay una declaración, apreciados amigos, que queremos poner en el aire, que va a servirnos para la reflexión de este día en nuestro estudio. Tiene que ver con lo que dice Pablo en Efesios 6 del 10 al 20, y hay que prestarle mucha atención a una expresión o una frase que utiliza el apóstol Pablo que debería llamarnos poderosamente la atención. La frase es estar o quedar firmes. Estar o quedar firmes en esta cita que a continuación rápidamente compartimos con ustedes. Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí está la expresión, estar firmes. De nuevo, estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de los ángeles,
por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios capítulo 6, los versículos del 10 al 20. Importante destacar esa palabra quedar o estar firmes, que tiene que ver con estar en ese sentido con una postura siempre defensiva. Interesante, pastor, porque este tema de pie en el antiguo campo de batalla apela a que el soldado tiene que estar en pie de guerra, en pie de lucha, porque cuando se cae, entonces si no se levanta pronto, ese soldado puede perder la guerra allí en el suelo. Y por eso el apóstol Pablo está expresando aquí esta cantidad de lenguaje para que nosotros podamos entenderlo bien, podamos aplicarlo al campo espiritual y podamos recibir los beneficios que Dios quiere que tengamos. Antes de entrar ahí, pastor, me gustaría enfatizar lo que dice 1 Corintios 10:12 con relación a no caer. Ahí dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque cuando uno cae, principalmente en este campo espiritual, le es un poco complicado levantarse otra vez, aunque puede levantarse, pero es mejor mantenerse firme y no caer, porque hay muchas personas que han caído y no se han podido levantar por lo peligroso que es este conflicto. Entonces, cuando nosotros repasamos Efesios 6, 10 al 20, encontramos esa frase, quedar firmes, y cuando la vemos unas 6 veces encontramos esa repetición de diferentes maneras. Por ejemplo, dice, fortaleceos en el Señor, para que podáis estar firmes, para que podáis resistir, que es la misma frase en otra palabra, estar firmes, estad pues firmes, y toda perseverancia. Una persona que persevera es aquel que se mantiene firme. Ahora, ¿por qué la idea de estar firmes es tan importante para Pablo? Porque como hemos señalado ya, la persona que está firme, eso quiere decir que está resistiendo, que está avanzando, que está luchando, y que por supuesto continuar en esa dirección es una persona que va a ganar la victoria, que va a obtener el triunfo. Y entonces, en primer lugar, la postura de los soldados en esta guerra debe ser una postura distinta a ser pasiva o simplemente a la defensiva, como está presentando aquí la guía de estudio. En segundo lugar, y basados en los relatos bélicos del señor Tucídides sobre los antiguos campos de batalla, los soldados debían moverse por lo menos en 3 acciones para obtener la victoria. O sea, aquí hace como una comparación de esos campos de batalla en la antigüedad para que nosotros saquemos algunas ilustraciones y podamos compararlo con el campo de batalla espiritual en el que estamos empeñados. Entonces, de acuerdo a Tucídides, los soldados debían moverse en primer lugar, marchar al encuentro de sus enemigos. En segundo lugar, ellos debían atacar y mantenerse firmes o defender sus posiciones, porque de lo contrario, si no atacaban y se mantenían firmes, entonces el enemigo puede ganar la victoria. Y también, en tercer lugar, ellos debían hacer retroceder al enemigo, o sea, hacerlo echar hacia atrás, que es lo que está, por ejemplo, buscando ahora el ejército de Ucrania, Pastor Scrooge. Sí. El ejército ruso logró de algún tiempo tomar parte del territorio, y entonces ellos tienen lo que se llama una contraofensiva, y andan buscando empujarlos fuera de ese territorio, que ellos puedan retirarse a su país y puedan dejar libre el territorio que ellos entienden que le pertenece, y eso significa que deben hacerlos retroceder si es que van a ganar esa batalla. Así que más o menos eso era lo que ocurría
con esos soldados, aunque, Pastor Scrogin, en la batalla que nosotros estamos empeñados, es una batalla espiritual, es un conflicto que no es del todo igual a los conflictos bélicos que se presentaban en la antigüedad, porque este es un conflicto en el que estamos empeñados totalmente distinto. Por eso vemos algunas diferencias. Por ejemplo, en un conflicto espiritual el que estamos empeñados no es contra carne y sangre, como dice Efesios 6:12. Es decir, que va más allá de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los demonios y Satanás no son como nosotros, los seres humanos. Tienen un rango superior al de nosotros, y por eso ningún ser humano puede, de manera literal y de manera franca, él solo, hacerle frente a los poderes del mal. Se necesita estar vestido de la armadura de Dios para poder enfrentarse con esos poderes. Otra cosa que podemos ver aquí es que el conflicto es entre Cristo y Satanás. Enfatizamos este punto porque nosotros necesitamos, Pastor Scrogin, entender bien la naturaleza del conflicto. Porque si uno no comprende bien la naturaleza de algo en la cual está empeñado, se puede descuidar y también hacer movimientos que son totalmente inadecuados. Así que es un conflicto entre Cristo y Satanás. Y ahí podemos preguntarnos, ¿dónde entramos nosotros si es un conflicto que no es contra carne y sangre y es un conflicto entre Cristo y Satanás? Lo que sucede es que cuando nosotros nos ponemos y aceptamos a Cristo, nos ponemos de su lado, ahora el enemigo nos incluye a nosotros también en su conflicto. ¿Y eso, Así que el enemigo, el amigo de mi enemigo, también es mi enemigo, dice Satanás. Así que si ustedes se ponen del lado de Cristo Jesús, entonces los incluyo a ustedes en mi guerra. Y ahí nosotros necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en este conflicto. Otro elemento fundamental aquí es que ya Satanás, Pastor Scrogin, está vencido. Sucede, por ejemplo, cuando condenan a un reo, los países, Pastor Scrogin, que hay la pena de muerte, que aplican la pena de muerte, el tribunal delibera. Y cuando el tribunal delibera, que toma una decisión que condenan al reo a la pena capital, a la pena de muerte, ya la sentencia está dictada, y ahora hay otro proceso que se llama la ejecución de la pena. Incluso puede durar varios años para que la pena sea ejecutada por los procesos que eso tiene, lo que quiere decir que son dos procesos distintos. Algo parecido está ocurriendo con el imperio del mal. Ya Jesucristo, al venir aquí a esta tierra y ejercer su ministerio terrenal, ya le dio un golpe y ha condenado incluso a Satanás. Lo único que todavía no está ejecutado, él sigue moviéndose todavía, haciendo daño a las personas y todo eso, pero ya Satanás está vencido, aunque todavía no ha sido ejecutado, aunque todavía no han sido ejecutados, porque ese proceso viene después y lo vamos incluso a mencionar aquí en este estudio. Cuando usted lee el libro de Juan, el capítulo 16 y el versículo 11, ahí dice la palabra de Dios claramente: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el príncipe de este mundo es Satanás. Y ya Satanás ha sido juzgado y derrotado por Cristo Jesús, y ya no tiene ni la mínima oportunidad de vencer en este conflicto, y solamente falta que el proceso continúe, que la ejecución de la pena continúe, para que Satanás sea desarraigado por completo de este mundo. Por lo tanto, aquí, pastor, nosotros debemos ser cuidadosos, porque nosotros en este conflicto no debemos ir nunca al terreno de Satanás, quien es nuestro enemigo. Nuestra lucha en el conflicto no es para ganarle a Satanás, sino para que él no nos arrebate la victoria que Cristo nos ha dado. Por eso en Apocalipsis 3:11 dice: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque la tarea de derrotar a Satanás
en el contexto correcto de la interpretación bíblica, le corresponde a Cristo Jesús, y ya Jesucristo lo ha hecho. Ahora nosotros tenemos que obtener la victoria, pero esa victoria es una victoria que está unida con la victoria que Cristo Jesús ha tenido. No puede ser una victoria paralela, porque ningún ser humano tiene capacidad suficiente para luchar con Satanás, y por eso fue que Cristo vino a esta tierra, Pastor Scrogin. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar el conflicto entre el bien y el mal, porque la razón de ser para Cristo venir aquí a la tierra y hacerse hombre es para darle el golpe aquí en la tierra y para refutar lo que Satanás había dicho, que ningún ser humano podía guardar los mandamientos de Dios. Y entonces vino Jesucristo en carne y guardó los mandamientos de Dios y venció a Satanás. Por eso la Biblia dice que en Cristo no fue hallado engaño en su boca y nunca hizo maldad. Mientras usted estaba en su comentario y citó los discursos bélicos de Tucídides, y mencionaba 3 pasos importantes que él menciona en sus clásicos de literatura, destacando esas 3 acciones sucesivas, una detrás de otra. Uno debe entender que eso ayudaba mucho a los soldados. Uh-huh. Cerrar con el enemigo significaba que debía marchar al encuentro de sus enemigos. Ahí quizás uno no se detiene mucho, porque como cristianos no debemos estar coqueteando y marchar hacia donde está el enemigo. Debemos evitarlo siempre, en este caso el diablo, pero sí debemos tener una preparación, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, constante, estudiando la palabra de Dios, haciendo su voluntad y armándonos con esas herramientas o esas armaduras que propone las Sagradas Escrituras. El segundo punto que se estaba proponiendo en ese sentido es defender nuestra posición, y eso tenía una implicación en ese tiempo, que había que luchar cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Uh-huh. En términos espirituales, cada vez que nosotros nos levantamos, hay manifestaciones diabólicas en este mundo, uh-huh, donde nosotros tenemos que empeñarnos. Y quizás para ilustrar esa gran batalla que a veces tenemos cuerpo a cuerpo, para decir de lo cerca que estamos luchando contra el enemigo, es importante que debamos nosotros mantenernos firmes en esa posición. Y decía él, finalmente deben hacer retroceder al enemigo. ¿De qué manera nosotros podemos hacer retroceder al enemigo? En un momento determinado, lecciones pasadas, nosotros decíamos que el más débil de los cristianos, cuando ejerce la fe, orando y armándose con esas herramientas que Dios ha dado en su palabra, es más fuerte que el mismo diablo. Uh-huh. Por lo tanto, aquí nosotros necesitamos en ese sentido fortalecer la idea que cuando tenemos las herramientas que vienen de parte de Dios, hacemos retroceder al enemigo, es decir, al diablo, cuando utilizamos esa armadura de Dios. Por lo que nosotros podríamos decir con seguridad, sin temor a equivocarnos, que el apóstol Pablo hace un llamado a tener las armas que refleja un combate en el que los soldados están agrupados, dando y recibiendo cientos de golpes a quemarropa. En este caso, lo confirma la descripción que hace el apóstol de la batalla de la iglesia contra sus enemigos como un combate de lucha libre. Yo no sé cuántas personas que están aquí son, escuchándonos en la radio, son amantes de esto de la lucha libre. Aquí, o por lo menos, pastor, la recuerda, ¿verdad? La recuerdan ahí, lucha libre internacional, etcétera, etcétera. Eso se veía en ese combate de lucha libre. Y de esas figuras se está hablando aquí Efesios capítulo 6, el verso 12, cuando dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestes. Eso tiene su implicación. Así es que, apreciado hermano, querido amigo, es importante en este sentido que nosotros podamos marchar
de todo corazón en esta lucha libre que tenemos para significar la lucha que estamos teniendo con el diablo y sus huestes. Tenemos en este sentido que mantenernos firmes, que fue una expresión que utilizamos en el principio para destacar que nosotros estamos de pie. Y esa no es una postura relajada. Estar firmes es participar vigorosamente en la batalla, empleando todas las armas de combate cuerpo a cuerpo, como hemos mencionado, un hecho obvio a partir de las imágenes militares, de las exhortaciones anteriores de la que Pablo está hablando. Estar firmes es un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y eso es lo que va a garantizarnos a nosotros. Es en ese sentido la victoria que tanto anhelamos, pero siempre unánimes por la fe en el Evangelio. Cuando nosotros luchamos con las fuerzas del mal, Pastor Scrogin, necesitamos apelar siempre a Cristo Jesús, porque los demonios y Satanás en esta tierra son reales, porque hay muchas personas que creen que no, que eso es mitológico, que eso no tiene una realidad. Pero no, mis estimados hermanos y amigos, los demonios son reales, sus acciones son reales aquí en la tierra. Lo mismo las acciones del Espíritu Santo y de Dios son reales aquí en la tierra. Este es un conflicto real. Lo único que cuando nosotros estamos batallando en contra de los demonios, nunca lo podemos hacer bajo el estandarte de nuestras propias fuerzas. Tenemos que apelar a Cristo Jesús. Tenemos que cantar esos signos, pastor, que hablan que Cristo Jesús está presente, y en el nombre de Cristo Jesús es que necesitamos espantar los demonios. Además, la palabra de Dios presenta la manera de hacer retroceder a Satanás, nuestro enemigo, como lo dice Santiago, el apóstol Santiago, el capítulo 4 y el versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que siempre, para hacerle frente a los poderes del mal, nosotros necesitamos estar escudados en Dios, Pastor Scrogin. Nunca podemos enfrentarnos con los poderes del mal por nuestras propias fuerzas, porque realmente no la tenemos. Necesitamos buscar y estar sometidos a Dios para hacerle frente. Es como si una persona está en su casa y está orando. Cuando está orando, está invocando el nombre de Dios. Si el enemigo está cerca por allí y quiere entrar a esa casa, se devuelve no en virtud del poder que tiene la persona en sí, sino en virtud de la invocación del nombre de Dios que está haciendo, Pastor Scrogin. Es decir, que en nosotros no hay poder en sí mismo para hacerle frente a este mal. Tiene que ser en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso es que Cristo está llamando a cada persona para que se ponga de su lado, Pastor Scrogin. Por eso muchas personas no entienden el Evangelio. Cuando Cristo está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, lo que le está diciendo: ¿tú quieres alcanzar la victoria? ¿Quieres vencer a Satanás? ¿Quieres estar conmigo en el reino de los cielos? Entonces ponte del lado mío, porque yo soy el que estoy venciendo y el que he vencido a Satanás. Así que para estar firmes y de pie en esta batalla, se necesita vivir bajo el temor de Dios, como lo presenta el Salmo 34:7, Pastor Scrogin. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Incluso cuando nosotros estamos durmiendo, debemos orar antes de acostarnos, porque el enemigo no duerme, Pastor Scrogin. Él se mantiene siempre despierto y rondando por todos los lados y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando nosotros estamos durmiendo, el ángel de Jehová está cuidando nuestras vidas para que el enemigo no nos destruya. Porque queremos decir a los hermanos y a los amigos que están escuchando este programa, que si no es por la intervención de Dios, que se mantiene constante, el Dios que tampoco duerme para cuidar a sus hijos, el enemigo nos hubiese destruido a todos.
porque no solamente a las personas que han creído en Cristo, sino a todos nos hubiese destruido sin la intervención de Dios, porque ningún ser humano tiene fuerza para hacerle frente a Satanás, y la intención de Satanás es matar a toda persona que hay sobre la tierra. Por eso la Biblia lo declara como homicida desde el principio, y al primero que Satanás quiso matar fue a Dios, fue a Jesucristo que él quiso matar. Y entonces, como no lo pudo hacer, ahora se fue detrás de la iglesia, como dice en el libro de Apocalipsis, se fue detrás del resto para combatirla, y por eso es que nosotros necesitamos entender este conflicto y estar entonces bajo la sombra del Omnipotente para alcanzar la victoria. Cuando usted estudie el capítulo 1 del libro de Job, se va a dar cuenta que cuando Satanás llegó a la reunión, pastor, que el Señor le preguntó de dónde venía, él le dijo, vengo de la tierra, de andar por ella. Y le preguntó, ¿no ha visto a mi siervo Job? Y él dice, bueno, sí, yo lo he visto allá, pero que él es fiel a ti porque tú lo has protegido, porque tú le mantienes un cerco y el éxito de él depende de tu protección. Y entonces Dios le dio permiso para que intervenga, pastor. Inmediatamente no se lo llevó a él definitivamente, porque Dios no se lo permitió. Y Dios en su infinita misericordia actuó de esa manera para demostrarle al enemigo que el poder está en Dios, que la fuerza está en Dios, y que todas las personas que se ponen en sus manos sencillamente alcanzarán la victoria sobre el imperio del mal. Bueno, señores, en esta fase final, en el minuto final, quisiéramos decir a nuestros oyentes que históricamente desde la caída de Adán, la oposición de las agencias del mal, encabezada por el diablo, ha hecho una guerra continua de las vidas de quienes desean ser fieles y leales a los mandamientos de Dios, y quienes deseen ser finalmente victoriosos deben enfrentar y vencer las fuerzas de Satanás, quien con fiera determinación se opone cada paso en cada avance, y tenemos en este sentido que hacer frente a un enemigo que es vigilante, un enemigo astuto que nunca duerme y que trata de incansablemente de minar la fe de los hijos de Dios. Históricamente ha sido así. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos invitarle en este momento para que demos gracias a Dios en oración por el estudio de su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, cada día tenemos un encuentro especial contigo. Gracias por esa motivación del Espíritu Santo que nos invita a estudiar profundamente tu santa y bendita palabra, y esos grandes temas que cada día analizamos, conceptos que aprendemos, no queden solamente en la mente, sino más bien, Señor, que podamos poner en práctica lo que aprendemos día a día para honrar y glorificar tu nombre y salir victoriosos en esta batalla que tenemos contra el enemigo, contra el diablo. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.